Muy buenos días, el tema de hoy es Desciende. Vamos al libro de Lucas, capítulo 19, 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desciende. Encontramos la historia de este hombre Zaqueo, un cobrador de impuestos. Según cuenta la historia, era un hombre que prácticamente usurpaba, robaba. Era un hombre que recolectaba impuestos, pero aún así cobraba más de la cuenta, y él se quedaba con una buena parte de lo que recogía de los impuestos. ¿Cuántas veces vivimos situaciones similares como la de Zaqueo, con personas que prácticamente nos ultrajan, nos maltratan, nos roban, nos quitan por derecha lo que creen que es justo, pero nos están robando? Nos están quitando lo que por ley nos pertenece muchas veces, pero también otras cosas que nos someten a su voluntad, a su propósito, a sus cosas, a sus proyectos, y estamos doblegados bajo ese tipo de personas o gobiernos o estamentos gubernamentales. Algo similar era lo que sucedía en ese tiempo en el pueblo de Israel con Zaqueo. Era un hombre detestable, porque la mayoría de gente sabía a qué se dedicaba Zaqueo, pero también sabía que se dedicaba a robar, prácticamente a tumbar a la mayoría de personas. Era un hombre muy rico, porque a raíz de lo que él hacía, le quitaba la plata a las demás personas y sobre eso sustraía para sus cosas, y por eso venía a tener riquezas y bienes. Por eso cuando encontramos en la palabra desciende, es porque es necesario que el Señor hoy entre y pose en tu casa, tal como el Señor lo vio en el árbol sicomoro a Zaqueo y lo llamó. Pero lo que me impacta de esta historia, cómo el Señor Jesús sabía el nombre de él. El Señor sabe el nombre suyo, sabe mi nombre, y él perfectamente nos puede llamar a usted de mí por el nombre. No se le haga extraño que lo llegue a llamar a usted en el lugar donde usted está, en su casa o en su trabajo o en el camino a algún sitio donde usted va, lo llame el Señor, así como hizo con Zaqueo. Porque Zaqueo había escuchado hablar de Jesús y quería verlo. Él no iba a hablar con Jesús, él no iba a tener una conversación con él solamente quería ver a Jesús, porque había escuchado hablar con él. Ya que estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo a Zaqueo, este es un interesante e importante momento que hizo el Señor para poner a las generaciones un ejemplo, que Él está atento a todo aquel que quiera conocerle. Transcribiremos lo que el Señor quiere darnos a conocer y entender a través de la historia de Zaqueo, porque como el Señor, aún Él sabía quién era Zaqueo, Él sabía a qué se dedicaba Zaqueo, por eso el Señor con autoridad lo llamó: baja de ese árbol porque hoy posaré en tu casa. Pero como este hombre tiene ese entendimiento, discernimiento, Zaqueo, y sabe quién era Jesús, pero por qué él aún sin el Señor llegarle a decir nada: devolveré cuadriplicado al que le haya quitado. O sea, prácticamente vino el temor de Dios a subir en su corazón, pero él sabía que estaba haciendo mal las cosas. ¿Cuántas veces usted y yo estamos haciendo mal las cosas? Y como que el Señor manda un mensajeros, y los mensajeros nos dicen, un profeta, un líder, un pastor, pero como que nos hacemos los de los oídos sordos, los de la vista corta, y no conocemos o no entendemos o no queremos hacer las cosas. Pero este hombre entendió sin necesidad del Señor decirle nada, ya que en este relato encontramos la descripción de los hechos que acontecieron en la visita a Jericó del Señor Jesús. Y era que el Espíritu Santo lo guiaba y él lo llevaba a encontrar a este hombre. Cuán grande es el Señor con los que le buscan. Ese lugar que estás es diferente, la forma lo quieres conocer. Él está ahí. Él habla y quiere darte descanso para tu alma. Quiere darte descanso en esa situación que le tiene agobiado, angustiado, en zozobra, en incertidumbre. Pero es importante que tomes una decisión. Cuando encontramos aquí la palabra, el tema desciende, encontramos a Zaqueo que él descendió, pero lo más importante, descendió dispuesto.
dispuesto a que él quería un cambio para su vida. Yo me lo imagino que era un hombre que ya estaba cansado de que el pueblo lo tildara de pronto de ladrón, de usurpador, de un hombre que robaba al pueblo, de muchas cosas las que lo podrían haber tildado, pero él ya veo que él estaba cansado y le estaba buscando un cambio. No importa la estatura espiritual, si eres corto o tienes gran altura, o eres de una persona, de un nombre, de un cargo, de una estirpe, lo que es importante que aquí podemos entender es que Él te conoce y Él procura a los que le buscan darle cambio y transformación en todas las áreas de su vida y especialmente en el corazón, ya que la casa que usted y yo conocemos, que el Señor quiere entrar, es en el corazón. Y Él quiere entrar y cambiar el corazón de cada uno de nosotros. Ese corazón afligido, oprimido, lleno de dolor, de angustia, de tristeza, que muchas veces lo cubrimos con nuestro carácter, nuestras actitudes, aun con nuestra soberbia, con nuestras malas palabras y nuestras malas acciones. Y queremos cubrirlo para que nadie entre a ese lugar como tan escondido y tan secreto que usted y yo tenemos, que es el corazón. Y ese lugar es el que el Señor desea que en nuestro corazón albergamos nuestra fe en Él. Ya que este hombre, Zaqueo, representa a ese tipo de hombres que busca la solución no en las cosas del mundo o de la carne. Sabe que todo lo ha corrompido es el enemigo y Dios quiere entrar a cambiar y transformar las cosas y las situaciones. Ya que Zaqueo se enteró de la visita de Jesús en esa ciudad. Y lo que fue a ver por qué las cosas que se dicen de él en su corazón son ciertas, siempre están cerca de tu vida, los murmuradores, los que te dicen eres un pecador, aléjate de Dios, Dios no quiere la gente mala, y cuántas cosas más utiliza el enemigo para subyugarte y llevarte a esas zozobras e incertidumbre. Pero el Señor quiere darte un camino de transformación de adentro hacia afuera. Siempre un hombre de fe en el Señor Jesucristo se brinda en prodigar amor. Ahí radica la fe con obras. Zaqueo obtuvo el dinero por su habilidad en los negocios. Un hombre muy astuto, muy manipulador en los negocios. ¿Cuántas personas hay así que trabajan en negocios, en proyectos, manejan dinero, manejan finanzas, manejan ventas y manipulan, ultrajan y roban a otras personas? Muchas veces ganando extralimitadamente, y su respuesta es clara y directa, la cual nace del corazón directamente lleno del amor hacia Jesucristo. Ya que el Señor quiere traer un cambio de transformación a su vida y a mi vida, pero siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a ese cambio. Ya que la promesa de Abraham se cumple y se transmite por Jesucristo, y para aquellos detractores de que Jesucristo castiga con vara a los que creen en Él, el último versículo lo demuestra. Todo lo contrario, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos en nuestra avaricia, nuestro engaño, nuestra mentira, nuestra manipulación, que nos tenía obligados el enemigo. Pero cuando llegamos a conocer de Jesucristo nos pasa igualmente que Zaqueo. Zaqueo quería salir de esa cárcel en la que él vivía, esa cárcel de avaricia, de engaño, de manipulación que no lo llevaba a ser feliz. De pronto tenía muchos bienes, riquezas. ¿Cuántas personas conocemos o vivimos rodeados de personas que tienen bienes, tienen riqueza, tienen propiedades, tienen estatus, tienen un cargo, un rango social, tienen finanzas, tienen economía, pero lastimosamente su corazón está dolorido, afligido, oprimido, lleno de amargura, de rencor, de odio y de falta de perdón? O sea, esa parte no la sana ninguna parte del dinero, ningún bienes, ninguna riqueza lo sana, solamente Jesús, si la persona se dispone a ese cambio, esa transformación, que el Señor lo puede hacer en su vida, ya que su amor es grande para los que creen en Él y siguen su palabra, ya que la iglesia se fortalece día a día en el amor y poder del Señor Jesucristo. Ya que encontramos que los murmuradores y los religiosos se deberían estar preocupados no por enseñar la gracia a los que los siguen, sino para encontrar un camino de transformación a lo que el Señor quiere hacer. Ya que si hay algo de imitar en Zaqueo, es que no le importó nada sino conocer a Jesucristo. Y eso es lo que usted y yo nos debe importar, un cambio de transformación en mi vida y mi corazón. Porque a veces miramos en el entorno, pero ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? Ahora me dirán que me volví un religioso, que me volví un cristiano, que me volví un aleluya, un amén, una persona que fue transformada, una persona que prácticamente vive aburrida. No, usted y yo no debemos pensar eso. Zaqueo no pensó en eso. Zaqueo solamente pensaba un cambio. Es el tiempo de descender para obtener ese cambio en mi vida. Y él no lo pensó, sino que bajó, y el Señor Jesús le dijo, desciende porque hoy estaré en tu casa, hoy habitaré en tu casa. El Señor quiere hoy habitar en tu casa, pero quiere entrar primeramente en tu corazón para cambiarte y transformarte, descendiendo a un camino de transformación de adentro hacia afuera en el poder del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.